Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al episodio número 1 de No lo sabía. Mi nombre es Jesús de Jesús y estoy aquí en compañía de Carlos de Andrade. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Disfrutando del buen clima aquí en Londres por fin. Ya se acabó el frío. Oye, Se ya era acabó el hora. frío. Sí, sí, sí. Ahora Claro lo que que sí. falta es que nos dejen salir. Sí, bueno. Bueno, Importante. supuestamente ya para mediados de junio, creo. No estoy seguro, pero ¿Qué? que ya se acaba el lockdown y podemos tener free movement. ¿Sí? Bueno, técnicamente ¿Qué aquí el significa lockdown... free movement? Porque Bueno, ok. No sé. En verdad nadie sabe nada, entonces... nadie sabe ok. nada. Pero bueno, Eh, pues sí, como dicen por ahí, otro podcast más nacido en cuarentena. Sí, es verdad. En verdad Todo hay un parece. montón últimamente. Sí, 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 Pero sí. bueno, es entendible también. Bueno, nada. Básicamente, en este primer episodio vamos a hablar de cómo se termina la vida humana en la Tierra. ¿Sí? Ok. Es un tema bastante amplio. Sin embargo, considerando que cuando uno piensa en futuras generaciones, pues no piensas de repente en qué es lo que va a pasar con la especie humana dentro de 100.000, 10.000 años, lo que sea, porque es un tiempo muy prolongado para lo que es normalmente la existencia de un individuo. Ok. Eh, pues simplemente es muy fácil que no te interese saber si de verdad estás haciendo las cosas correctas hoy para que cuando llegue ese momento, pues la Claro. especie humana pueda seguir, digamos, teniendo un estilo de vida sostenible, por decirlo de alguna manera. O sea, tú estás diciendo que uno ve, básicamente, uno le interesa es la vida de uno. No, ni siquiera tanto O sea, tus hijos. Bueno, de hecho, creo que hay estudios que dicen que uno no se interesa por los hijos hasta que nacen. Que se empieza a formar ese lazo emocional. Así o que, sea, no lo veo ni siquiera. Yo creo que va más allá incluso de, digamos, tus hijos como tal, porque es algo más como del colectivo, de la especie en general. ok. Es básicamente todo lo que hacemos a día de hoy, o que dejamos de hacer a día de hoy, que puede llegar a producir un impacto, las cosas que no pensamos que pueden pasar y de repente no intentamos buscar una solución, digamos, a día de hoy para evitar ese problema en el futuro, etcétera. Sí. Ese tipo de cosas. Entonces, más o menos este tema viene enfocado en eso, Ok. cómo se termina la vida humana en la Tierra. Como bien dije anteriormente, es un tema bien extenso. Vamos a intentar cubrirlo o sea, nosotros, es importante aclarar que no es que somos unos expertos en la materia, pero Es importante aclaratoria, yo sí, creo. hicimos básicamente varias lecturas de diferentes artículos, libros, hicimos una especie de investigación cada uno y de todo Bueno, eso, como investigación tampoco. Fue más como... sí, o sea, investigamos sobre el tema y Sí. básicamente leímos y nos Es más un tema de documentamos. curiosidad. O sea, que... Sí, claro, pero o sea, nos documentamos dentro de lo que cabe. Claro, cuando digo investigación no me estoy refiriendo a que hicimos un paper, no. Exacto. Por favor. Pero, Me estás poniendo más tarea que ya, de sí, verdad. sí, pero bueno, básicamente eso fue lo que hicimos y después de todas esas lecturas que hicimos, pues dividimos o conseguimos que la mejor manera de dividir este tema para explicarlo fue clasificar las que para nosotros son las 8 cosas que tienen mayor probabilidad de pasar para extinguir la vida humana o la especie humana Ok. en la Importante aclarar que es la vida humana, ¿cierto? No la vida sobre el planeta en general. Tierra. O sea, en esto nos referimos nada más a la especie humana, no nos Ok. referimos a otras formas de vida. Ok. Básicamente esas 8 posibilidades vienen siendo los asteroides, los supervolcanes, las guerras o accidentes nucleares, el calentamiento global, la bioingeniería de pandemias, la inteligencia artificial, la nanotecnología y cosas desconocidas. Cuando digo cosas desconocidas es de repente pensar en aquellas cosas que escapan un poco de la lógica general del ser humano. Por ejemplo, o sea, a ciencia cierta obviamente no podemos afirmar eso, pero todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con estas teorías de vida extraterrestre que de repente pueda venir a aniquilar la raza humana, cuestiones Ok. de ese estilo. O sea, cosas que de verdad no estamos seguros que puedan pasar, pero... Correcto. Porque son, o por lo menos si de verdad hay parte de la humanidad que tiene conocimiento de cosas como por ejemplo extraterrestre, pues lo tiene bajo algo top secret. Quiero decir, la información, a pesar de que es un rumor que ha corrido desde hace mucho tiempo, sigue siendo muy limitada. Sí. Entonces, Bueno, creo que ahí vamos a llegar eventualmente a hablar correcto. de eso, pero sí, es como, digamos, todos esos riesgos que de verdad ni siquiera tenemos conocimiento de ellos en este momento. Como
como digamos, supongo que si íbamos 100 o 150 años en el pasado, la gente no iba a pensar que, digamos, la amenaza nuclear iba a ser un riesgo a la Claro, por humanidad. ejemplo, porque Entonces es como la misma analogía, ¿no? digamos, los descubrimientos científicos que hacen que se desarrolle todo el problema de la energía nuclear como tal, son cosas que surgieron a principios del siglo XX, más o menos. Igual como ahorita habrá millones de cosas que no se han desarrollado y de las cuales no conocemos en este momento. Okay. Bueno, entonces como dije, elegimos esos 8 subtópicos si lo quieren. Y bueno, como pueden darse cuenta, todos estos subtópicos son temas de los que se pueden hablar bastante, así que vamos a dividir a su vez la discusión de este tema, cómo se termina la vida humana en la Tierra, en 4 episodios. La idea es discutir 2 tópicos por episodio. En este primer episodio vamos a estar discutiendo asteroides y supervolcanes. Básicamente, la dinámica que vamos a tener es una dinámica que yo he bautizado el canto del gallo. ¿El canto? El canto del gallo, sí, señor. Ok, ¿cómo es eso? Va a ser así. Una vez vayamos a empezar la discusión del tema como tal, de todo el contenido, yo voy a activar un timer. Cuando ese timer finalice, cantará un gallo. Ok. Es decir, que vamos a tener hasta que cante el gallo para discutir, debatir, expresar todo lo que queramos acerca de los temas a tratar. ¿Y cuánto tiempo va a tener el gallo para Media cantar? hora. Media hora, ok. Bueno, un poquito menos, 29 minutos. Ok. Por cuestiones técnico-tácticas. Pero vamos a dejarlo en media hora, redondeando. ¿Suena bien? Así que, bueno, ya sabes. Bien. El tiempo es oro. No te pongas a hablar cosas que no vengan al caso y expresa bien tus puntos. Mira que te conozco. Exactamente. No nos extendamos, que llevan 7 minutos de intro. Bueno, nada, entonces básicamente esta es la explicación de qué es este podcast. Y bueno, manos a la obra. Bueno, vamos. Go. Bueno, ahora sí, empezamos. Oficialmente, primer episodio no lo sabía. Cómo se termina la vida humana en la Tierra. Asteroides y supervolcanes. Excelente. Ok, vamos a empezar entonces por el principio. Asteroides. Bueno, antes de entrar directamente como en los asteroides como tal, quería hacer tocar un pequeño punto aquí, y es que ya que vamos a hablar de la extinción de la vida en la Tierra, pues según estaba leyendo, parece que esto ya ha sucedido y bastantes veces. Ok. O sea, no son ni siquiera teorías ni suposiciones. Han habido, de hecho, confirmados un mínimo de 5 extinciones en el planeta. Entre 5 y 20, aparentemente. De diferentes especies, ¿no? De diferentes, exactamente, sí. Ok. De hecho, cuando dicen extinciones masivas como tal, creo que significa algo así como más allá del 70%, del 70 o 75% de la vida en el planeta. O sea que... Ok. Claro, de la vida registrada, ¿no? De la vida que deja, pues, registro fósil, que es estudiable. O sea, que eso quiere decir que hay la posibilidad de que hayan ocurrido más extinciones masivas y simplemente no quedan rastros como para seguir eso. Exactamente. Ok, entiendo. Exacto. Claro, porque la gran parte de la vida en la Tierra es microbios, bacterias de las cuales no queda registro. Claro. Pero pues sí, según esto, 99.9% de las especies que han existido en el planeta se han extinto. O sea, Para ponerse a pensar, ¿no? Una cosita, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, un grupo de expertos dijo por ahí que... por ahí. Sí, en algún sitio lo digo, ¿no? Los expertos no sé hablaron dónde. por ahí. En el pub dijeron que hay un 19% de probabilidades de que el ser humano se extinga de aquí al 2100. 19%. O sea, no es tan bajo. El mismo Stephen Hawking hizo algunas acotaciones en su momento diciendo que era muy probable que una confrontación de grandes magnitudes pues pudiera afectar la vida en la Tierra. Pero cuando él dijo una confrontación de grandes magnitudes, ¿confrontación de qué magnitudes? Creo que se refería a un desastres medioambientales o una amenaza nuclear, pero sí, un evento grande
mundial. Así que bueno. Ahora sí te cedo el micrófono, compañero. No, pero es que en verdad vamos a entrar al primer tema, los asteroides. Muy bien. Ok. Bueno, ya va. Otro datico curioso. A ver, lánzalo. Perdón. No, me llamó la atención que no sé si tú habías oído escuchar de algo llamado el reloj del apocalipsis. El reloj del apocalipsis, no, la verdad es que no. Yo tampoco había escuchado eso, me lo encontré por ahí en Google, gracias a Google. Y es curioso, fue un proyecto realizado por los científicos que participaron en el proyecto Manhattan. Ok. Para quien no sepa, el proyecto Manhattan fue el proyecto a través del cual Estados Unidos desarrolló la bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Entre sus personalidades más conocidas estaba Albert Einstein. Uh-huh. Continúa. Y bueno, sí, estas personalidades, obviamente científicos, ellos no eran personajes militares, se preocuparon mucho por el carácter destructivo de su invento. Okay. Y decidieron crear lo llamaron el reloj del apocalipsis o reloj del juicio final. Y básicamente ellos, una vez al año, desde 1947 que lo crearon, se han estado reuniendo y diciendo qué tan cercana o posiblemente cercana está la extinción del ser humano. De hecho, lo dicen, lo cito aquí rapidito, dicen: usa la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Y ya me mencioné. Entonces, ¿cada cuánto se reúne? No. Una vez al año, creo. Una vez al año. Sí, en enero. Y es tipo como una especie de congregación, o sea, porque tienen que ir renovando los miembros, si no... Sí, es una junta científica. Asumo que no... Bueno, la mayoría se habrá muerto ya, si ellos eran científicos en 1947. Claro, exacto. O sea, que eran como una secta. Piensen. Puede ser. Unos masones ahí todos raros. Pero súper interesante. Y bueno, en 1947, cuando se reunieron, inicialmente dijeron, en esa época, imagínate que las tensiones nucleares obviamente estaban bien altas, dijeron que el reloj estaba a 17 minutos para medianoche en aquella época. Y hoy por hoy, 2020, ¿a qué hora crees tú que estamos en el reloj del apocalipsis? ¿A qué hora o a cuánto tiempo de la medianoche? Bueno, es lo mismo. No necesariamente. Ok, ¿a qué hora? Ya te puedo decir la 1 de la mañana y coño, no. No, la 1 ya está pasado. Por eso. A la 1 ya Exacto. Ya no vas para el baño. Claro, ¿a qué hora? 11:30 PM. Casi. Un poquito más cerca del apocalipsis. 11:58 con 20 segundos. Estamos a 100 segundos del apocalipsis. Esa fue la hora que salió la última reunión que ellos hicieron. Sí, señor. En enero del 2020. O sea, bueno, nada, nos vamos a morir ya. Entonces, o sea, ¿no? básicamente, bueno. Ahora, ¿qué? Concuerda con el 2020. No sé si eso lo dice ahí, pero ellos dicen qué variables toman en cuenta para calcular en qué hora estamos. O no lo mencionan. Creo que inicialmente ellos toman en cuenta la amenaza nuclear. Obviamente fue lo que hicieron, lo que los llevó a realizar este proyecto. Pero luego empezaron a agregar cosas como calentamiento climático, como inteligencia artificial, nanotecnología, otras amenazas, sí. Ok. Entonces creo que ellos como que pesan todos los riesgos y salen con una hora. Hoy por hoy, 100 segundos para la medianoche. Así bien. Que bueno, ahora sí. Sí, bueno, vamos a terminar este podcast lo antes posible. Ni que nos escuche una persona. En 100 segundos no terminamos. No, bueno, exacto. Bueno, entonces ahora sí entramos en el tema. Asteroides, ¿correcto? Adelante, querido Watson. Ok. Bueno. Primero y principal, yo creo que sería importante definir qué es un asteroide. Ok, sí. Yo diría que para la definición de asteroides es importante tener en cuenta que los objetos espaciales muchas veces entran en las categorías que entran debido, digamos, a su tamaño, en este caso a su diámetro. Uh-huh. Entonces, podríamos decir que un asteroide es un asteroide cuando tiene un diámetro de... Creo que es mayor a algo así como alrededor de 50 metros. O sea, menor a 50 metros, según entiendo, son catalogados como meteoroides, de hecho. Ok. Ahora, si son más grandes que esto, obviamente sin llegar a ser un planeta, pues si fuera un planeta que va a colisionar con la Tierra, pues no hay nada que hacer, no nos va a sacar de órbita. Claro, exacto. Ya son asteroides.
Entonces, como tú dices, exactamente, depende básicamente de en qué punto se encuentren. Entonces, tenemos meteoros, meteoritos, asteroides, cometas. Por ejemplo, los meteoros es ya cuando este asteroide o este pedazo, o meteoroide incluso, atraviesa la atmósfera y se incinera, empieza a generar una estela por la fricción, Ok. se convierte en meteoro. Ahí es cuando de verdad es un meteoro. O sea, al ingresar a la atmósfera Exacto. es que es un meteoro. Ajá. Y si por toda la cuestión de la fricción que causa el paso por la atmósfera, la capa de ozono, etcétera, etcétera, se desintegra completamente sin alcanzar a tocar, digamos, la Tierra como tal, eso queda como meteoro, ¿correcto? Exacto. Fue un meteoro que nunca tocó el suelo, evidentemente. Pero si llega a tocar el suelo, se convierte en meteorito. Ahí es donde existen los meteoritos. Ya, pero literal tiene que tocar, digamos, tierra. Sí, tiene que hacer contacto con, bueno, tierra o mar, pero con ok, la ok, superficie ok, ok. terrestre, sí. Ahí es un meteorito. Tiene que sobrevivir en la atmósfera. Ahí se convierte en meteorito. Entonces, bueno, O sea, básicamente, mientras está en el espacio con un diámetro igual o mayor a 50 metros de vista, es un asteroide. Una vez que entra en la atmósfera, pasa a, independientemente del tamaño, pasa a meteoro. exacto. Y a medida si que sobrevive? y si sobrevive todo el paso por la atmósfera hasta llegar a la Tierra, es un Su nombre meteorito. cambia, meteorito, exacto. Sí. Interesante. O sea, ya de entrada ahí podemos, yo diría que tener como conclusión que obviamente uno de los riesgos que representa para la humanidad los asteroides es que colisionen con la Tierra. Porque si estamos hablando de un asteroide, digamos, de un tamaño considerable, que Claro. entra a la atmósfera, así se vaya desintegrando por el proceso de calor que pasa al entrar en el planeta Tierra. Si es un tamaño grande y se va desintegrando, hay una posibilidad grande, valga la redundancia, de que ese meteorito que vaya a impactar tenga un diámetro considerable para causar daños considerables sobre la faz de la Tierra. Sí. Ok. Bueno, ya saben, asteroides, Entonces, sí. meteorito, Y importante. cometa también, bueno, importante. Cometa como el... ¿Cómo se Cometa. llama? El cometa Halley, ¿no? Que pasa cada 30 años. ¿no? Creo que es 40. así. Bueno, es lo mismo, pero están hechos de hielo y polvo. Así que bueno. Fíjate. Y obviamente ellos orbitan la Tierra, son periódicos, así que si no nos golpean este año, hay posibilidad de que el año que viene nos golpeen. O sea, es una cosa... No, mira, el un poco cometa deprimente, Halley es visible desde la Tierra entre 75 y 76 años. A 70 años, imagínate. 75 y 76 Una años. vez en la vida lo ves, más nada. Bueno, mira, entrando un poquito en el tema, hubo el impacto más grande del que se tiene conocimiento, de hecho registro en la época moderna, fue en Rusia, en 1908. Obviamente en Siberia, creo que fue en Siberia, por el tamaño. Realmente Sí, bueno, es si muy lo probable. vemos de un tema de probabilidades, digamos, tierra firme sobre la faz de la Tierra es 1/3 del volumen de la Tierra, creo. El resto es puro mar. Exacto. Y obviamente Rusia es el país más grande, así que en términos de probabilidades, pues lo más probable es que sí va a chocar en todo caso con tierra firme Que caiga en Rusia, exacto. O en Australia, una cosa así. No, Supongo yo. igual por probabilidad Rusia se lo Sí, lleva. bueno, sí. Pero sí, de hecho creo que es común. Ha habido varios impactos en Siberia. Es sencillamente que nadie vive ahí. Generalmente o no son televisados o no hay víctimas, afortunadamente. Pero bueno, este impactó y dicen que fue tan grande. De hecho, el cráter dejó un cráter de algo así del tamaño de Nueva York. Fue una cosa absurda. Obviamente hubiera impactado la ciudad y no queda ni el recuerdo. Bueno, sin embargo, la buena noticia es que precisamente por una cuestión de probabilidades, si tuviera que impactar un meteorito en la Tierra otra vez, la probabilidad de que impacte directamente digamos, en un centro urbano Es muy poblado baja. es bastante baja. Sí. Sí, de hecho, los centros poblados urbanos creo que son algo así como menos del 3% de la superficie terrestre. Ok. Así que, o sea, los chances son muy, muy bajos. Pero, importante también que aunque caiga en el agua, que bueno, ya de por sí si cae en el agua es terrible, puede generar tsunamis y todas estas cuestiones, ¿no? Dependiendo del tamaño. También depende en qué parte caiga. Si cae en una zona profunda, de repente asumiría yo que no es tan dañino como si cae en una parte, digamos, más shallow, no tan profunda del Ok. océano, como fue el caso del Cretáceo.
que fue el caso obviamente, la extinción de los dinosaurios. Gran parte de la razón de que extinguió completamente con los dinosaurios fue que cayó en un área relativamente poco profunda del Océano Mexicano. Okay. Entonces Era más llano. era más llano, exacto, esa es la palabra. Y por esto generó tanta ceniza, o sea, tanta polvo y material se elevó a la atmósfera debido al impacto, que empezó a cambiar el clima de la Tierra, generó oscuridad, penumbra, cualquier cantidad de sitios. Entonces, bueno, también depende de dónde caiga. Okay. Pero no todo es tan malo. También te tengo buenas noticias. Ya, antes de que me des las buenas noticias. ¿Quieres ver las malas? No, solamente para, digamos, resumir un poco. ¿Cuál sería el riesgo que puede tener un asteroide para eliminar la vida humana en la Tierra? Básicamente, siempre viene relacionado con el hecho de que el asteroide colisione contra la Tierra. Claro. Una vez que colisione, digamos, el peor escenario posible es que si colisiona en el mar, por ejemplo, genere una onda, o una ola de agua tan grande que cause una devastación considerable. O mejor dicho, ese no era el peor escenario. El peor escenario sería si de verdad impacta contra tierra firme. Claro. Porque ahí no es nada más que va a causar un daño en el epicentro de la parte de la Tierra que impacte y alrededores, sino que va a levantar una capa la nube de polvo y escombros, una capa que se de genera polvos en la atmósfera, sí, que puede reducir la incidencia como la conocemos de la luz solar, producir obviamente dificultades para la respiración. Probablemente, sí. A raíz de eso, obviamente, habrá muchos cultivos que morirán. Nosotros iremos quedando sin alimentos. Ojo, todo esto va a ser un cambio súbito, de golpe, y que va a permanecer en el medio ambiente por un periodo prolongado de tiempo. Hablamos de años o capaz hasta décadas, sí. Okay. De oscuridad total y temperaturas heladas, sí. Entonces habría que ver hasta qué punto nosotros como especie somos capaces de sobrevivir eso. Y es por eso que esto se convierte en una causa probable para la extinción. Ojo, también hay cabida para quien quiera pensar que podemos estar siguiendo un poco todas las teorías de Darwin y eso. Que nos adaptamos. Exacto, la selección natural. Puede ser. Sí, y eso es parte de lo que los científicos pues, no están seguros todavía. Que hay muchos factores, muchas variables. Ahora, independientemente de eso, ese es digamos, el riesgo que representa un asteroide. Hay posibles soluciones. O sea, yo creo que al día de hoy la humanidad tiene la tecnología suficiente para poder detectar con un tiempo de antelación considerable si un asteroide va a impactar o no el planeta Tierra, correcto. Tomando en cuenta eso, ¿qué posibles soluciones se han, digamos, diseñado ante este escenario de colisión? Esa era una de las buenas noticias que te tenía, y es que en verdad no es tan como en las películas que ven un meteorito y dicen, mira, va a impactar la semana que viene, o nos agarra de sorpresa. Generalmente ellos ya tienen capacidad de predecir, o digamos de estudiar los meteoritos con decenas o incluso hasta cientos de años en anticipación. Entonces, una de las teorías, hay como varias teorías en verdad, pero una que me pareció interesante es si lo descubren obviamente con suficiente tiempo de antelación, que según la NASA, por cierto, es un mínimo de 10 años para ellos prepararse. Una de las opciones es utilizar el efecto Yarkovsky. No sé si tú habías oído hablar de esto. Primera vez que escucho ese apellido ruso. Bueno, y supongo que es ruso, no sé. Súper interesante. Explica que los asteroides, cuando se desplazan por el espacio, ellos van obviamente rotando. A medida que se trasladan, ellos rotan sobre su propio eje. Como la Tierra, por ejemplo. Sí, como la Tierra. Y una de sus caras se va calentando, obviamente, al mirar hacia el Sol. Pero al mismo tiempo, la rotación del asteroide hace que esa cara deje de apuntar al Sol y empiece a enfriarse eventualmente y a liberar fotones en su enfriamiento. Esa liberación de energía, en el sentido contrario al sentido de su traslación, hace que su trayectoria o su órbita varíe eventualmente. Entonces, eso es normal en todos los asteroides, pero lo que la NASA propone, en una de las teorías que tienen, sería calentarle una de las caras.
Fíjate tú qué interesante. Le calientan una de las caras de negro, le pintan. Y eso lo que hace es que esa cara se caliente más. De lo Y al normal girar, al ver al sol. Y al girar, pues también ese efecto de expresión, de prender energía sea más fuerte de lo normal y eso altere su curso. Lo que buscan es eventualmente que, obviamente, la Tierra no está estática, la Tierra también se mueve. Entonces, el asteroide es una amenaza únicamente si la Tierra coincide con el asteroide en el mismo punto. Pero si el asteroide va más rápido o más lento, puedes pasarnos de largo o quedarse atrás, por ejemplo. Ok, en verdad está Entonces, súper creativo. súper poco hollywoodense. Pero ya Pintarle un graffiti al asteroide. Básicamente casi todo lo que sea espacial es hollywoodense, porque es una cosa que en verdad... Es interesante, sí. O sea, cualquier cosa que la humanidad haga a nivel espacial implica un grado de inteligencia, tecnología, esfuerzo mancomunado, etcétera. Absurdo, sí. Impresionante. Ahora, ahí no plantean cómo le pintan una de las caras al asteroide, porque en verdad eso, o sea, la idea está buenísima, pero ¿cómo? Sí, no lo sé. Bueno, no sé. ¿No viste Armagedón? Armagedón, no le pintan la cara a un asteroide. En vez de una bomba, pues van con pintura. Pero no es igual. Bueno, Yo no veo hay unos tipos con... Mira, y otra opción, rápido, porque estoy un poco tenso con el tiempo. Otra opción es, bueno, hay varias opciones más, pero otra interesante es lanzarle un misil que lo impacte. No necesariamente que lo explote, simplemente choque contra él y le desvíe su órbita. Que de hecho están ya gestionando este proyecto, se llama Proyecto DART, y su primer lanzamiento va a ser en junio del 2021. Van a hacer una prueba con un asteroide que pasa cercano a la Tierra y la idea es hacer esto, chocarlo hasta que le desvíen la ¿Tú te imaginas órbita. que en esa pruebita, por ser prueba y no saber bien cómo va a resultar, choquen y Y desvíen lo eso traigan y para- lo traigan para la Tierra? Oye, puede pasar. Bueno, no sé si has visto la serie de Steve Carell de Space, La vi, Space Force. buenísimo, buenísimo. No me extrañaría. Recomendadísimo, por No cierto. me extrañaría. Pero- Y la otra opción que tienen, más drástica, obviamente, y esto es si no hay tiempo, si no descubren el asteroide con mucho tiempo anticipado, ¿qué más va a hacer? Caerle a bomba. Bueno, en verdad, Esa es la opción lógica. Pueden seguir también el hilo de la película Armagedón y mandar un equipo que perfore y dinamite el asteroide desde el núcleo Claro, para... perfecto. Bueno, ¿en verdad te parece tan imposible? No sé. No, a mí lo que me da risa es que es más factible agarrar un montón de mineros y enseñarles a pilotear No, pero no a necesariamente... volverlos astronautas o a Escucha, agarrar astronautas y enseñarles a poner explosivos. yo creo que es agarrar astronautas. Obviamente, o sea, es demasiado jalado, pero bueno, Pero ojo, yo cuando digo que sigan el hilo de Armagedón, no estoy diciendo que vayas a una Agarres perforación grafitero. petrolera y agarres un... No. Pues, o sea, necesitan es algo... Bueno, o sea, entrenar a gente obviamente, pero... Era Bruce Willis también. Bueno, pero es una posibilidad. Está bien. Entra dentro del campo de la imaginación para solucionar este problema. Me encanta que pongas tus energías aquí. Gracias, gracias. Mira, y fíjate, una de las razones por las que la administración de Estados Unidos se negó a desmantelar sus ojivas nucleares, toda la cantidad que tenían cientos de la Guerra Fría, fue, ¿adivina qué? Posibilidad de usarlas para defensa planetaria. Así que bueno, suena como una buena excusa. No se las compro. No se sabe. Me parece más una excusa para no deshacerse de sus armas nucleares, Pero bueno, ahí están. Bueno, siguiente tema, o siguiente subtópico, mejor dicho, supervolcanes. La primera duda que me viene de entrada es: ¿qué hace a un volcán super? Buena pregunta. Tengo entendido que es su tamaño, o sea, a nivel su capacidad destructiva. Ok. Es decir, sabes que los volcanes tienen una cámara de magma, obviamente abajo, donde almacenan todo este material que arrojan. Si es suficientemente grande, entran en la categoría de supervolcanes. Y de hecho, hace 75.000 años pasó una gran erupción y fue el último supervolcán que hizo explosión, fue en Indonesia. Pero entraba en la categoría de supervolcán. Sí, supervolcán como tal. Ok. Y fue una cosa absurda. O sea, dicen que los rastros cubrieron el planeta entero, los rastros de ceniza. Se encontró material de ceniza de este volcán, de esta erupción, en capas alrededor del planeta, básicamente. Entonces, bueno, es una cosa ya a otro nivel. Ahora, ¿cómo matan? Ya, o sea, creo, ¿cómo era que se llama? El índice que se utiliza para medir la magnitud de una erupción en un volcán es una escala de 0 a 8, creo. Sí. O de 1 a 8.
Buena pregunta. Creo que es de 1 a 8, no sé. Pero sé que se llama índice de erupción volcánica. Déjame buscarlo. Sí. Pero bueno, lo máximo de lo que se conoce hoy en día, de lo que se tiene registro en la sociedad moderna, son volcanes categoría 7. Aquí estamos hablando del 8, que es el que tú dices. Ok. Y Sí, exacto. La escala tiene 8 grados. O sea, siendo el máximo 8. 8. Ok. O sea que ese Indonesia fue 8 en la escala. Fue 8, fue uno grande. Ok. Y fíjate, el gran temor, pues, de cómo el riesgo que representan los supervolcanes como tal, de verdad, es, bueno, entre otras cosas, si digamos que sobrevives a la erupción, que ya de por sí tienes que estar bien alejado de ella, porque si en una erupción a nivel de un país entero, capaz un continente entero, es la ceniza. Fíjate, que no es ceniza como cuando quemas papel o madera, es ceniza pues volcánica. Entonces tiene rastros de vidrio y roca, que si tú respiras eso... Hemorragias internas, porque es como si te picaran por dentro mismo. Olvídalo. Sí. Ok. No suena O sea, nada, básicamente nada divertido. una explosión una erupción de un supervolcán, por el hecho de ser super, va a ser una magnitud de lava que va a cubrir una porción de tierra gigantesca. No creo que se pueda desplazar. Bueno, eso también es una suposición mía. Por ejemplo, si la erupción se da, vamos a decir, en América, yo no creo que se abarque toda Europa, porque el océano pues frenaría un poco todo la lava. Sí, yo asumiría. Bueno, sí, exacto. Aunque Ahora, creo que lo cuando que la sí Pangea lo que sí sí hubo una super erupción. Claro, pero la Pangea todo estaba Claro, pegado. todo No estaba tenías junto, un océano de por medio. Pero fue una erupción en Rusia que alcanzó a llegar hasta Estados Unidos. Y ahorita hoy en día Estados Unidos tiene registros de esa lava de que salió a Rusia. O sea, imagínate la escala. Claro, pero lo que yo creo que sí es más preocupante en el caso de un supervolcán es la ceniza, la cantidad de ceniza volcánica que se desprende en el medio ambiente. Porque desde mi punto de vista yo creo que eso sí podría llegar a originar como una capa de ceniza volcánica, valga la redundancia, que cubra la atmósfera. Exacto. Y ahí vamos a tener un mismo problema parecido igual que el asteroide. O sea, la incidencia de la luz solar cambia. Es oscuridad súbita. Es una oscuridad que es súbita de un momento para otro y que se va a quedar, sabrá Dios por cuánto tiempo. Bicho. Y aparte de eso, esa ceniza volcánica, como bien tú dijiste, es más peligrosa porque si la respiras, te puedes desangrar ahí, morir, etcétera, etcétera. Nada agradable, de verdad. Y no solo respirarla, sino que obviamente también influiría, pues afectaría a todo ganado que coma la ceniza que se deposite en los pastos. Se va a morir de obstrucción intestinal o de cortes intestinales, lo que sea. Las plantas van a morir. Bueno, de hecho, la ceniza, según leía, me llamó la atención, es tan pesada, porque obviamente es roca, vuelta a ceniza, que se va a depositar en los edificios y su peso va a tumbar los edificios. Solo por su peso. O sea, de verdad que no suena nada divertido. Bien interesante una película, en verdad. Pero... Una pregunta. ¿Hay registros de algún volcán que pueda entrar en la categoría de supervolcán y que esté activo en la actualidad? Sí, creo que Yellowstone, de hecho. ¿De los Oyogi? El oso yogi, exactamente. ¿Dónde vive los Oyogi? ¿En serio? Yo no sé, ¿de qué año eres tú? Derrochando estilos de 1992. 1992. Soy menor que tú. No, bueno, sí, hay varios. Creo que hay 18 supervolcanes de los que se tiene conocimiento. Bueno, uno es Yellowstone, hay uno en Argentina, hay otro en Chile, varios en Estados Unidos, en la parte del Cinturón de Fuego creo que hay varios también. Pero sí, o sea, son un hecho y van a volver a hacer erupción. ¿Y hay una estimación hay una estimación de cada cuánto hacen una erupción? Creo que es como cada 100 o 200 millones de años. Ese es el promedio. Estamos salvados, ¿no? Estamos. El único detalle es que el último gran supervolcán que hizo erupción, bueno, no, hubo uno anterior a ese, fue hace 252 millones de años. O sea que estamos ahorita en el promedio de... Este fue, sí. Bueno, y como 2020, no me extrañaría que sí hay supervolcán. De hecho, justo ese, que está estimado a repetirse dentro de poco, acabó con el 75% de la vida en la Tierra y el 90% de la vida en el océano.
Solo ese evento. ¿Dónde fue eso? Se llamó The Great Dying, como la gran muerte. ¿Hay registro más o menos geográficamente hablando de por Creo dónde que, fue? coño, no estoy claro. Creo que es en Indonesia. Sí, creo que es en alguna parte de Indonesia, si no me equivoco. Pero, o sea, imagínate. Y bueno, un ejemplo reciente aquí rápido para concluir. Es que también en Indonesia, por alguna razón todos son en Indonesia, hubo uno categoría 7 que hizo erupción en 1815 y fue el último, el más reciente que ha hecho, fue categoría 7, no 8. Y generó, hizo que la década de 1815, de 1810 a 1819 fuera la más fría de la que se tiene registro. O sea, mientras nosotros estábamos ahí celebrando la independencia en Venezuela, todo este rollo estaba explotado en Indonesia. Bueno, eso también es importante, que no lo habíamos destacado. Al cambiar la incidencia de los rayos de la luz del sol, pues obviamente también hay una bajada súbita de las temperaturas. Sí. Y ahí yo entraría tal vez en el mismo dilema que con los asteroides. ¿Hasta qué punto nosotros, por la selección natural como especie, no seríamos capaces de adaptarnos o no ante ese cambio súbito y por tanto tiempo? Yo creo que sí, al final el ser humano encuentra la forma de adaptarse. Claro, pero ojo, está el mismo riesgo. Los dinosaurios eran una especie y no pudieron adaptarse. Y se murieron. Claro, pero los dinosaurios, bueno, el nivel de inteligencia nuestro, asumiría yo, esperaría... No. Bueno, listo. Se acabó lo que se daba. Cantó el gallo. ¿De verdad? Coño, vale, qué estrés. Bueno, cantó el gallo. El gallo nos cortó por primera vez. Quiero que sepas que odio esto del gallo. No, es Es la el primer mejor. capítulo y ya. Es lo mejor porque tú después te extiendes, hablas mucha paja No, y así vale. te controlo. Te tengo, mira, controlado. No, vale, qué estrés. Después te extiendes ahí hablando puras cosas que no vienen al caso y la gente se No, aburre. vale, si no te pude... Tenía hasta un datico curioso. Es más, te lo voy a echar aquí, no me importa. No me vas a echar No nada. me importa nada. Dale. En 1815, debido a todo este rollo del volcán que hizo erupción, TikTok, pana. TikTok. Mary Shelley, TikTok. si recuerdo bien su nombre, estaba con su esposo y obviamente no pudieron salir de casa porque había ceniza y había todo el peo explotado afuera. Y decidieron jugar a escribir historias de terror. Ok. Adivina qué historia de terror escribió esta mujer en 1816, 17. La Llorona. Casi, Ok, no. pero no. Escribió Frankenstein. ¿En serio? ¿Viste? O sea, no todo es malo. Sí. No, Frankenstein existe gracias a un supervolcán, ¿eh? No todo es malo, exactamente. Bueno, es verdad. Bueno, ya estamos hablando mucho Bueno. paja. Bueno, señoras y señores, esto fue el episodio número 1. La vida, extinción de... Bueno, perdón, se me olvidó el nombre. Déjame decirlo bien. Cómo se termina la vida humana en la Tierra. Asteroides y supervolcanes. Los esperamos en el siguiente episodio donde estaremos discutiendo guerras o accidentes nucleares y calentamiento global. Muchas gracias. Hasta que nos dé el gallo, porque... Hasta que nos deje el gallo, señor. Chao. Muy bien.